Cuando empezamos a adentrarnos en el mundo del PC Gaming, siempre nos surgen bastantes dudas sobre temas o conceptos que escuchamos nombrar de los más veteranos, es decir, de los que tienen más experiencia y conocimiento en este ámbito. El día de hoy voy a ayudarte a resolver tus dudas acerca del cuello de botella, qué es, qué componentes pueden sufrirlo, cómo detectarlo y cómo evitarlo. Primero que nada debemos aclarar lo que es el cuello de botella. Simplificando al máximo el concepto, el cuello de botella se produce cuando la falta de potencia de uno de los componentes lastra el rendimiento del otro, impidiendo que éste desarrolle todo su potencial. Uno de los ejemplos más habituales de cuello de botella en un PC lo encontraremos en computadoras orientadas a juegos, a las cuales se les ha instalado un procesador de gama medio baja junto a una tarjeta gráfica de gama alta. Cuando llega el momento de sacar músculo, el procesador de gama media no cuenta con la potencia suficiente para soportar la carga de trabajo que le impone la tarjeta gráfica que, ante la lentitud del procesador en atender sus peticiones, baja su ritmo de trabajo muy por debajo de su potencial real. En este caso, si el procesador tuviera más potencia o la tarjeta gráfica menos, se produciría un equilibrio de potencias de forma en que ambos trabajarían a pleno rendimiento sin lastrarse entre sí. Este equilibrio de potencias haría desaparecer el cuello de botella. Por ese motivo, el cuello de botella afecta sobre todo a computadoras armadas por piezas por sus propios dueños, los cuales no han tenido en cuenta el equilibrio de potencia de los componentes, o por distribuidores que directamente han valorado más los factores económicos o de marketing que los criterios técnicos. Y sé que seguramente te estés preguntando, ¿qué componentes pueden sufrir cuello de botella? Dado que todos los componentes de una PC funcionan interconectados entre sí, todos ellos son susceptibles a sufrir cuellos de botella que lastren el rendimiento del resto. El ejemplo más claro y habitual es el cuello de botella entre procesador y GPU, como te comenté anteriormente. No obstante, tampoco es infrecuente el cuello de botella que provoca la RAM o el almacenamiento. El cuello de botella en la memoria RAM acostumbra a producirse cuando una aplicación hace un uso intensivo de la memoria RAM, como es el caso de los programas de edición de video o de foto, en los que al renderizar o aplicar filtros sobre las imágenes se utilizan enormes cantidades de memoria RAM. Si tu equipo no cuenta con la RAM suficiente, con una frecuencia muy baja, el procesador tendrá que esperar a que la memoria le entregue los datos solicitados. Algo similar sucede con los sistemas de almacenamiento, aunque con el abaratamiento de las unidades SSD, el problema se ha mitigado bastante. En este caso, la lentitud de los discos al leer y escribir los datos que gestiona el procesador puede provocar un cuello de botella al resto de los componentes. A todos nos resultan familiares las esperas al cargar los niveles de juegos instalados en nuestra unidad HDD o al abrir programas. Entonces, ¿cómo sé si mi PC sufre algún cuello de botella? Esta es una pregunta que, en algún momento u otro, todos los gamers se hacen al experimentar tirones en el rendimiento de los juegos. Saber si una PC sufre cuellos de botella no es tan sencillo, ya que para realizar las comprobaciones se deben cambiar los ajustes del procesador para aumentar su rendimiento. Esto es materialmente posible con algunos procesadores, como en los Intel que no pertenecen a la serie K. Si tu procesador lo permite, solo tenés que ejecutar un benchmark con el que cuantificar el rendimiento gráfico del equipo como 3D Mark Basic Edition. Una vez obtenida la puntuación con tu equipo tal y como lo usas normalmente, llega el momento de practicarle un ligero overclock al procesador, no sin antes asegurarte de que contás con la suficiente potencia de refrigeración para el procesador. El siguiente paso será volver a realizar las mismas pruebas de rendimiento. Si ambos resultados son similares, es que no existe un cuello de botella entre estos componentes, o que este no es determinante para el rendimiento del equipo. En cambio, si se observa un significativo aumento de la puntuación obtenida en el segundo benchmark, es un signo inequívoco de que el procesador está ralentizando el funcionamiento de la tarjeta gráfica que, en el momento en el que el procesador ha mejorado ligeramente su capacidad de trabajo, la GPU respondió liberando un mayor rendimiento. Un simple vistazo al administrador de tareas de tu equipo mientras ejecutas un juego o un determinado test de rendimiento también puede ponerte sobre la pista de un cuello de botella. Basta con situarse en la pestaña de rendimiento del administrador de tareas de Windows 10 y ejecutar un juego. Mientras el programa pone a prueba los componentes, comprueba las gráficas de rendimiento de la CPU y de la gráfica. El comportamiento normal sería que el procesador tuviera una carga de trabajo inferior a la de la gráfica, que debería mostrar cifras de uso cercanas al 100%. Si sucede a la inversa, es un claro síntoma de que el procesador se encuentra saturado, mientras que la tarjeta gráfica está trabajando por debajo de sus posibilidades.
posibilidades. Entonces, ¿cómo evitamos el cuello de botella? En primera instancia, debemos aclarar que el cuello de botella en un PC va a existir siempre. Lo único que podemos hacer al respecto es reducirlo a su máxima expresión hasta hacerlo inapreciable para las actividades que más realicemos. Sufrir un cuello de botella en una PC no solo depende de tener un hardware equilibrado, también depende de las tareas y del software que se ejecutan en él. Por ejemplo, una PC equipada con un procesador de gama media, un disco SSD, 16 GB de RAM y una gráfica potente puede ofrecer un rendimiento excepcional en tareas de codificación y compresión de grandes bloques de datos sin dar la más mínima muestra de cuello de botella. En cambio, ese mismo PC puede resultar desastroso al ejecutar juegos mal programados o que no aprovechen las funciones multinúcleo del procesador, ya que mientras la potente gráfica trabaja a pleno rendimiento, el juego solo está aprovechando una parte del procesador, creando un cuello de botella en esta tarea, mientras que en el resto de tareas funciona a la perfección. Lo que sí parece claro es que la aparición de un cuello de botella siempre termina costándote dinero. Por un lado, los cuellos de botella indican que vas a necesitar invertir más dinero si querés mejorar el componente que está provocando el atasco de tu equipo. Por otro lado, también viene a confirmar que estás perdiendo dinero al haber invertido más de la cuenta en el resto de componentes que ahora estás infrautilizando, ya que están rindiendo menos de lo que su potencial les permite. Uno de los consejos para evitar el cuello de botella en PC que te puedo ofrecer es que a la hora de elegir los componentes de tu PC no solo tengas en cuenta el equilibrio de su potencia, sino que también tenés que tener presente el tipo de tareas que vas a desarrollar y del optimizado que está el software que se usa. Elegir los componentes correctos para armar una PC para que no tenga cuello de botella no es sencillo y debe ir precedido de horas y horas de lectura de análisis de componentes y comparativas de rendimiento. Esto para elegir aquellos que ofrecen una potencia equivalente. Por suerte, existen algunas herramientas que te ayudarán a elegir los componentes para tu PC, indicándote específicamente si existe posibilidad de que produzca un cuello de botella entre el procesador y la GPU que elegiste. Bottleneck Calculator es una especie de calculadora de cuellos de botella para tu PC, en la que solo tenés que seleccionar los componentes que tenés pensado armar y la calculadora te indicará qué componentes y en qué proporción producen el cuello de botella incluso antes de comprarlos. Esta herramienta también te resultará muy útil cuando llegue el momento de actualizar la tarjeta gráfica sin cambiar ni el procesador ni la placa base. Ahora que ya sabes exactamente lo que es un cuello de botella y cómo evitarlo, podrás sacar el mayor rendimiento a tu PC y sobre todo elegir los componentes adecuados en las actualizaciones de tu PC gaming para que su rendimiento sea el más óptimo invirtiendo tu dinero en el hardware correcto y que tu PC tenga un buen equilibrio en relación calidad-precio.